Idealmente, los árboles de especies compañeras en tu finca deben ser sembrados y cultivados varios años antes de sembrar el cacao, para que la protección que brindan exista antes de que los árboles de cacao entren en el sistema. Este nivel de preparación rara vez es el caso, por lo que debes considerar una progresión de especies compañeras con diferentes tasas de crecimiento y longevidades para proteger el cacao mientras madura. Tu primera especie compañera es una proveedora temprana de sombra, protección contra el viento y bloqueadora de plagas. Estas plantas de sombra a corto plazo se colocan entre cada árbol de cacao o en las entrelíneas. Muchos productores de cacao en todo el mundo usan musa, bananas y plátanos. Otra especie compañera temprano común y útil es Cajanus cajan, también conocida como guandul, guandul y frijol de palo. Ambos árboles proporcionan un cultivo básico y o comercial antes que el cacao comience a dar frutas. Esta especie compañera de etapa temprana debe plantarse varios meses antes que el cacao se trasplante al campo. A menudo se plantan entre cada árbol de cacao o en las entrelíneas a la misma o similar densidad de plantación que el cacao. Los árboles de sombra a medio plazo y transicionales proporcionan refugio a los árboles de cacao durante 8 años o más. Pueden ser removidos y reemplazados con un árbol de cacao cuando los árboles de dosel a largo plazo comienzan a proporcionar suficiente refugio. La sombra a medio plazo a menudo se planta con un espaciado de 10 a 12 metros. Árboles de sombra a medio plazo populares y útiles incluyen Gliricidia sepium, comúnmente conocida como madre de cacao, madrado o balo, y también Inga edulis, comúnmente conocida como guagua o frijol de helado. Estos árboles crecen rápidamente con copas que pueden extenderse justo por encima de la altura de los árboles de cacao podados. Ambos son leguminosos, fijadores de nitrógeno que esparcen mucha materia orgánica a través de su hojarasca y frutas. Las hojas de Gliricidia pueden usarse para hacer fertilizante orgánico y repelente de plagas, mientras que la fruta de Inga es un delicioso bocadillo. Estas especies requieren poda regular para mantener su arquitectura erguida y evitar que sus ramas toquen los árboles de cacao. Pueden ser removidos una vez que se desarrolle el dosel de sombra permanente, lo que previene el exceso de sombra y reduce la competencia por nutrientes y los costos de poda de árboles. Los árboles de sombra permanente son aquellos que proporcionan el refugio final del dosel para el cacao. Estos árboles deben cumplir 3 requisitos principales. Primero, proveer sombra moteada de 30 a 60% todo el año, perenne, o la mayor parte del año, parcialmente caducifolio. Segundo, tener un hábito de crecimiento vertical que no compita con los sistemas radiculares del cacao y sea fácilmente podable para mantener las ramas fuera del dosel del cacao. Tercero, ofrecer valor como una inversión a largo plazo por su madera dura. Las especies apropiadas dependerán de tu sitio. Las especies que son comunes y efectivas como árboles de sombra permanente para el cacao incluyen Cedrela odorata, comúnmente conocida como cedro, Cordia aleodora, comúnmente conocida como laurel, Tabebuia donosmethae, comúnmente conocida como primavera, y Terminalia superba, comúnmente conocida como limba carina o fraque. Dependiendo de las condiciones de tu sitio, el dosel de sombra permanente puede tardar 10 o más años en proporcionar suficiente cobertura para que puedas eliminar los árboles de sombra a medio plazo. Los árboles de sombra permanente se plantan con un especiado de 12 a 20 metros, dependiendo del diámetro esperado del dosel de las especies utilizadas. En sitios expuestos a vientos regulares y o fuertes, se debe establecer los cortavientos, idealmente años antes de plantar cacao. Los cortavientos deben plantarse alrededor del perímetro de la finca y al menos cada 22 metros adentro de la finca. El cortavientos ocupará espacio de plantación, disminuyendo significativamente el número total de árboles de cacao plantados. Las especies de plantas para cortavientos deben elegirse por su capacidad para prosperar en las condiciones locales.
Las especies ideales para cortavientos son aquellas que crecen rápidamente, son perennes y producen un dosel denso. En sitios expuestos al viento en Hawái, los cultivadores de cacao usan Panax, Polycias guelpheulae, Neem, Azadirachta indica, Milo, Thespesia poponea, Caoba tropical, Swietenia macrophylla. A menudo se plantará una especie en una fila con 1 a 3 filas formando un cortavientos simple, doble o triple. En Hawái, a menudo se usan filas triples de Panax, Milo o Neem y Caoba tropical. Cada especie proporciona una tasa de crecimiento, densidad y altura del dosel diferentes. Los campos deben diseñarse para permitir el movimiento efectivo de trabajadores y equipos. Si se planea la poda y/o cosecha mecanizada, las filas de árboles de cacao no deben estar a menos de 4 metros de distancia. Si la poda y la cosecha se realizarán manualmente, el espaciado de las filas debe ser de un mínimo de 3 metros. El espaciado entre los árboles de cacao puede ser tan pequeño como 2 metros, pero el cultivador debe considerar que con un espaciado más estrecho se requerirá más poda de mantenimiento. Los perímetros de los campos deben diseñarse con suficiente espacio entre los campos para permitir el acceso del equipo utilizado para transportar frutas o cacao en baba al área de procesamiento. Si se utilizan camionetas para transportar la cosecha, se deben mantener caminos de 7,5 metros de ancho para permitir la maniobrabilidad. Si el procesamiento de poscosecha se realiza en su sitio, el espacio debe asignarse y seleccionarse cuidadosamente para estas actividades antes de establecer los campos de cacao. Una ubicación para la fermentación en tu sitio debe estar idealmente posicionada centralmente para que el cacao cosechado se transporte a la poscosecha de manera eficiente. Debe haber acceso a agua corriente para lavar manos y herramientas. La fermentación requiere relativamente poco espacio. Como regla general, por cada hectárea de cacao cultivado, se requieren 2 metros cuadrados de espacio para un cajón de fermentación, incluyendo un perímetro para que los trabajadores se muevan mientras trabajan. Una estructura de fermentación debe tener un techo sin ningún metal expuesto en el interior. El piso debe ser de concreto o grava. Se debe prestar mucha atención al sistema de drenaje que lleva el jugo de cacao que gotea desde el fondo de los cajones de fermentación fuera de la estructura y hacia un pozo de drenaje lleno de agregado de roca. Este sistema de drenaje puede construirse con plástico de policarbonato, PVC o azulejo. Idealmente, la sala de fermentación sería una estructura cerrada con puertas y ventanas que puedan abrirse y cerrarse para controlar el flujo de gases dentro y fuera de la estructura. Una estructura de fermentación bien diseñada tiene en cuenta el movimiento ergonómico de los trabajadores. Los espacios reducidos y las posiciones comprometedoras deben limitarse. El secado solar del cacao requiere mucho más espacio que la fermentación. Por cada hectárea de cacao cultivado se requieren 10 metros cuadrados de superficie de secado, además de espacio adicional para que los trabajadores se muevan alrededor de los estantes o mesas. Las instalaciones de secado deben estar expuestas al sol y al viento. Los árboles, edificios y la topografía no deben sombrear la instalación de secado. Idealmente, la instalación de secado debe estar posicionada de manera que la dirección del viento más común pase regularmente a través de la instalación. Si el sitio de la finca no es ambiente soleado, durante la temporada alta de cosecha, el cultivador debe considerar secar el cacao fuera del sitio.